Días y disculpe por la demora. Seguimos con la mesa 5, que se llama Expresiones Culturales Indígenas Contemporáneas. A las y los ponentes, nuevamente nuestras disculpas por que nos hemos desfasado un poquito del tiempo. Para empezar de una vez, empiezo a leer. Bueno, la dinámica va a ser así: leo la semblanza de las ponentes, dos ponentes, e inmediatamente después pasamos a la presentación de las cuatro ponencias inscritas para esta mesa. Cada ponente, cada una de las participaciones tendrá un máximo de 15 minutos. El público ausente tiene preguntas y comentarios al final. Por favor, concisas y concisos, somos tantos. Entonces, pueden preguntar todo lo que quieran, somos tan poquitos. Bien, empiezo con la semblanza de la primera ponente. Delmi Marcela Pinto López, antropóloga, bibliotecóloga y candidata a doctora en Ciencias Históricas por la UNICACH. Es personal académico de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNACH, miembro del Sistema Estatal de Investigadores. Sus líneas de investigación: religiosidad popular, investigación documental y crónica. Es cocoordinadora de un libro, coautora de catálogos bibliográficos especiales, autora y coautora de artículos, así como capítulos de libros. Seguimos con la siguiente participación. Es Maribel Maldonado García, licenciada en Mercadotecnia, maestra en Ciencias en Administración con especialidad en Mercadotecnia y doctora en Innovación y Administración de las Organizaciones. Actualmente se desempeña como profesora de tiempo completo, adscrita al Departamento Académico de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Regional Los Mochis de la Universidad Autónoma de Occidente. Cuenta con una sólida trayectoria en la gestión administrativa universitaria, donde coordinó programas de impacto social académico, como el programa de apoyo a estudiantes indígenas en el verano científico, entre otros. En el ámbito docente, imparte cátedra en niveles de licenciatura, maestría, doctorado, formando parte del núcleo académico básico de estos posgrados. Sus líneas de investigación se centran en el desarrollo local, MAIPES, creo que así se pronuncia, gestión turística, mercados inclusivos y particularmente en estudios de la etnia Yoreme-Mayo. Es líder del Grupo de Investigación, Innovación y Administración y posee el reconocimiento Perfil Deseable PRODE. Asimismo, es miembro del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnológicos. Su labor académica se extiende a la participación en redes internacionales como RELAIN, RISET y la Red Mexicana de Investigadores de Estudios Organizacionales, donde colabora como dictaminadora de proyectos editoriales y artículos científicos. Cuenta con diversas publicaciones en capítulos de libro y artículos de revistas especializadas enfocadas en la comprensión y fortalecimiento de los territorios locales y sus expresiones productivas. También participa en esta ponencia la maestra Lisbeth Soledad Ortuño Sánchez. Es una académica mexicana que se desempeñó en funciones de gestión de investigación y estudio de posgrado en la Universidad Autónoma de Sinaloa, particularmente en la Unidad Regional Norte. Durante su trayectoria institucional ocupó responsabilidad dentro de la Dirección General de Investigación y Posgrado, donde coordinó e impulsó estrategias orientadas al fortalecimiento de la producción científica, la consolidación de cuerpos académicos y la promoción de publicaciones especializadas. Asimismo, participó como representante institucional en eventos académicos y editoriales, entre ellos la presentación de la revista científica Huilla Tierra, iniciativa que promovía la difusión de trabajos arbitrados en posicionamiento de la investigación universitaria en espacios especializados. En el ámbito organizativo, colaboró en la planeación y desarrollo de congresos, encuentros académicos y actividades de vinculación científica,
contribuyendo en la articulación de redes de investigación y al fortalecimiento del talento universitario en proyectos de investigación aplicada. Su labor en la Universidad Autónoma de Sinaloa se caracterizó por una orientación estratégica hacia la consolidación de la investigación y la formación de posgrado en la región noroeste de México, integrando la gestión académica con un impacto social del conocimiento generado. Continuamos con las semblanzas, vamos con el doctor Fausto Bolom Tom, el licenciado en Biología por la UNICACH, maestro en Ciencias Sociales por el CESMECA UNICACH y doctor en Agroforestería por el doctorado conjunto de la Universidad de Bangor, Gales, Reino Unido, y CATIE, Costa Rica. Es técnico académico y titular nivel B definitivo del CIMSUR UNAM, adscrito desde el 2002 al área de estudios sobre el patrimonio cultural, línea y lengua y literatura indígena. Está asociado a reflexiones sobre las lenguas y la etnobiología de áreas mayas, así como a la ecología funcional de bosques de montaña. Fue editor, coordinador editorial y director de la revista Pueblos y Fronteras Digital, y actualmente funge como coordinador de docencia y educación continua del CIMSUR. Pertenece al Sistema Estatal de Investigadores, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel de candidato a investigador nacional y posee el nivel D del programa PRIDE UNAM. Y por último tenemos al doctor Fernando Guerrero Martínez, lo conozco hace muchos años, porque ya le estoy cambiando su apellido. Es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestro y doctor en estudios mesoamericanos por la misma casa de estudios, galardonado con el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2025 y en el área de investigación en humanidades. Obtuvo la medalla Alfonso Caso por sus estudios de doctorado, es investigador titular A del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, del CIMSUR de la UNAM, y desde el 2009 realiza investigación en comunidades tojolabales de los municipios de Las Margaritas y Altamirano, Chiapas, acerca de los temas etnobiológicos, antropológicos y lingüísticos. Sus líneas de investigación son las relaciones humano-naturaleza, cosmovisión, noción de persona y percepción del ambiente, etnobiología, etnozoología y documentación lingüística. Pasamos entonces a la primera presentación con la maestra Delmi Marcela Pinto López. Tiene la palabra, maestra. Muy buenos días, tengan todos ustedes. El título de mi ponencia es La romería, cambios socioculturales y nuevas motivaciones devocionales. Esta ponencia es en conjunto con el maestro Antonio Gómez Hernández, quien hemos trabajado desde hace más o menos unos 15 años, y esta ponencia pues versa sobre nuestras reflexiones que hemos tenido en el trabajo de campo. Primeramente quiero decirles el contexto de la romería. La romería es un colectivo de personas que salen de su lugar de origen a un espacio sagrado. Se reconoce como parte de la religiosidad popular y es para perpetuar las relaciones con lo sagrado a través de las ofrendas. Este ciclo ritual corresponde a un año y nuestro trabajo de campo fueron en los municipios de La Trinitaria y Las Margaritas. Quiero comentarles, que los santuarios anteriormente visitados eran 6 y se redujeron a 4 en plena temporada de la sequía. ¿Qué pasó por qué la reducción de estos santuarios? Porque los organizadores y líderes de la romería se fragmentaron
el grupo creándose dos grupos, la Trinitaria y Yalumá. En el 2022, que fue justo con la pandemia, se vuelve a fraccionar de nueva cuenta el grupo de la Trinitaria. Quiero comentarles que el grupo de la Trinitaria es quien lidera a los peregrinos y devotos de la romería. Con esta fragmentación del 2022 se vuelve a hacer otro grupo y se hace un grupo especial de los seguidores y familia de Don Teófilo. ¿Quién fue Don Teófilo? Don Teófilo fue el especialista ritual que duró como 30 o 40 años en el cargo y a su muerte pues él designó a otra persona para que fuera el encargado de la romería. Como esta ponencia versa sobre las devociones, en un principio, pues siempre se ha dicho que las romerías es propio de las sociedades agrícolas. La mayoría de la población en su tiempo eran católicos. Ahora se pueden ver más religiones en la región. Y siempre se hace por una promesa específica o manda, también por obligación o por compromiso general, acuerdos en las comunidades. Y para obtener un favor, a dar gracias por uno ya concedido. Con el tiempo transcurrido, además de las anteriores, las devociones actuales son por razones sociales, acompañar a algún pariente o amigo. Los jóvenes por paseo, hemos visto que en el traslado que se hace generalmente caminando, los jóvenes se han incluido y pues no van como los adultos con esa fe, o sea, no quiero decir o hacer sino decir que los jóvenes ya van con una grabadora, van paseando, van con las novias y es como un paseo. También se ha visto éxito en los negocios, conseguir un empleo y pedir el buen retorno del hijo o hija indocumentada en Estados Unidos. Esto de las transformaciones sociales, el maestro Antonio nos va a hablar acerca de ello. Bien, nos damos cuenta, sabemos que estas actividades religiosas, estas maneras de expresarse los pueblos agrícolas, bueno, pues ya no son los de hasta los años 80 de poblaciones indígenas dedicadas a la producción de autoconsumo, cultivar la milpa, con las diferentes técnicas existentes, y dependiendo de estos dos tiempos importantes en la concepción maya, del tiempo de sequía y el tiempo de lluvia. En la actualidad ya las poblaciones, los derechos ejidales o las parcelas se han fragmentado y ya no son suficientes. La población ya no se dedica solamente a las tareas del campo, generalmente se le deja a los adultos, a los mayores, a este grupo etario ya de 60 en adelante, tal vez desde 50 en adelante, y los jóvenes, la pobreza de la tierra y demás, y el aumento de las poblaciones. No me acuerdo con qué presidente federal se sacó este programa de becar a todos, dar dinero por todos los hijos que habían y que estaban por nacer. Bueno, pues como que las poblaciones indígenas pues pensaron en esa inmediatez y bueno, pues vamos a abundarnos porque va a haber paga. El problema vino después. Eso fue durante un sexenio. Ese recurso, la población creció demasiado, de verdad, ha crecido demasiado. Se ha acabado con todos los recursos, con todo lo que hay en las localidades. A ver, hay poblaciones muy privilegiadas, estoy hablando de Tojolabales, que tienen, no sé, 2.000 hectáreas, tuvieron 2.000 hectáreas. Y de esos recursos existentes en esas 2.000 hectáreas, que no sé, que a cada ejidatario, no sé, 80 ejidatarios bien les alcanza 20 hectáreas por persona para su uso familiar, ya sea para criar ganado, para hacer la milpa, en fin.
Pero ahora las localidades, incluso estas con mucha extensión territorial, que antes no tomaban en cuenta los recursos como la piedra, ahora pues hasta la hojarasca se está vendiendo porque los recursos, la tierra se ha empobrecido, ya no hay más cosa que vender, ya no hay más de qué depender. Entonces la migración ha sido muy importante, se acaba de decir la maestra Marcela. Bueno, se pedía para que lloviera, hubiera buena cosecha, ahora se pide para que el hijo o la hija llegue bien a los Estados Unidos, a donde vaya, y regrese con bien. Y si ya llegó, bueno, pues que mande la paga, que no se vuelva bolo por allá, o no sé. Hay muchas cosas que la gente pide ahora, que el hijo que va a estudiar, que está estudiando, la hija que ha salido a buscar trabajo, ¿sí? Para traer recursos a la familia. Los grupos etarios es para nosotros relevante. Antes los mayores se iban a pie a estos lugares sagrados, los lugares sagrados que están fuera de la localidad, fuera del territorio propio. Ahora se hace en vehículos motorizados y bajo otras condiciones. Se sufría, dicen los mayores, se sufría, ahora ya no se sufre. Digo, se sufría porque se pasaba a soportar las inclemencias del tiempo, caminar por horas, dormir en el campo, dormir en el monte, subir y bajar. Ahora todo es en vehículo, se va con mucha comodidad, ya se llevan otro tipo de maletas, otro tipo de cosas para el viaje, ya no se carga tostada, pozol seco, como le llamamos acá. Ya se lleva pan Bimbo, hasta los alimentos han cambiado, ¿sí? Ya se duerme en lugares distintos porque las remesas que mandan aquellos hijos de quienes también pedimos que vuelvan bien, pues nos permiten, no sé, tal vez hacer uso de ese dinero y mejorar nuestras condiciones. Las maneras y el por qué se va son distintas. Muchos pueblos agrícolas o que fueron agrícolas, los hijos de esos agricultores, pues ya tienen la actividad se ha diversificado, ya no es la agricultura, ¿sí? Son choferes, son empleados del Estado, como se dice acá, son empleados del gobierno, ¿sí? Como si el gobierno les pagara, y si les paga mal. Son fontaneros, son albañiles, son muchas las actividades, ¿sí? Y ellos también participan y van por ello, y el que tiene negocio no va para que venda, va para que tenga más dinero o para que no se le acabe el dinero. Antes, por esto de que se acaba el dinero, hay una cosa importante. Para los pueblos tojolabales, por ejemplo, parte de lo que se iba a pedir es que el maíz durara. En mi troje, donde lo guardo, aguante para todo el ciclo agrícola, que no se ahuyente, que no se vaya. Se cree que los granos, el maíz, si no se le trata bien, se va, abandona a la familia y sufrirá hambre la familia. Ahora se pide para que la paga venga más, no sé si se pueda vender más caro, no sé, pero el asunto es que no solamente se venda lo que se está comerciando, sino que aumente la riqueza y aumentar la diferencia entre unos y otros. También creo que eso es importante. Ya hablé de la profesionalización. Bueno, yo, por ejemplo, en mi infancia me llevaron a las romerías, ahora voy como antropólogo a ver la romería. Y no me acuerdo si alguna vez he pedido que no me corran del trabajo, pero sí he ido como antropólogo a observar. La folclorización de la romería. Para los tojolabales, las tojolabales, se cree, bueno, la raíz de romería, que no es una traducción, el término tojolabal al de romería, viene de la raíz de creer, que es una raíz sagrada, ¿sí? No solamente es lo que se cree o esta relación que se establece con las deidades, sino el compromiso que hago yo sobre eso que creo y también lo que me va a dar sobre eso que estoy creyendo. Y bueno, es polisemántico también. Creer significa y se usa para muchas otras cosas, como conocer. Le creo a mi papá, le creo a mi mamá, le creo a mis hijos, en fin, le creo a Chuck, de que ya le dejé su regalo y él me va a dar
así me prometió. Es más, ya escuché el retumbo en los confines de la tierra y ya viene la lluvia. Voy a preparar mis semillas, pero igual no puede llover, no. Llega a mayo y no cae el 3 de mayo, pues bueno, llega septiembre y no crece nada. Bueno, es más o menos bueno, esta parte, esta diapositiva, los espectadores de la folclorización, nos referimos a que hay muchos espectadores, no los tojolabales van supuestamente con todo lo que parece implica y para el motivo, la razón de, pero los espectadores pues, están entre nosotros, los chismosos que vamos tomar fotos, decir, echarles vivas a los que están llegando con sus banderas, con su música, que creo que le dan otro sentido. Dicen los espacios urbanos donde están estos lugares sagrados. Ya llegaron los romeristas, en Trinitaria llegaron los junitos, y es la alegría de la fiesta porque ellos dan inicio a esta celebración del novenario de ese lugar o ese santo, esa santa, para el día final, o sea, los 9 días después de esa entrada de flores. Con toda esta información que les hemos compartido, pues hemos pensado que como conclusión que es una actividad religiosa que en un principio nosotros lo veíamos como estática, como una praxis inalterable tanto en su forma como en su significado, pero como toda práctica cultural se ha transformado y adaptado a las nuevas circunstancias, reelaborándose por los diversos factores sociales como las nuevas generaciones, la migración, la escasez de la tierra, la profesionalización y la presencia de nuevos credos religiosos. Aunque las sociedades actuales ya no se dedican en su totalidad a la agricultura, ello no constituye un impedimento para la participación en la romería. En algún momento nosotros, cuando estábamos iniciando este trabajo, hace ya años, pensamos que la romería llegaría a su fin, pero pues nos equivocamos, porque al contrario, en años recientes se ha fortalecido, se ha resignificado y ha adquirido nuevos matices que contribuyen a su reconfiguración. Gracias. Muchas gracias. Seguimos con el doctor Fernando, por favor. Buenos días a todos y a todas. Bueno, pues antes de empezar con la ponencia, me gustaría agradecerle aquí al maestro Antonio Gómez por la invitación para participar en esta mesa. Y yo lo que les voy a platicar tiene que ver con pues un trabajo derivado de las estancias en campo que hemos hecho en estos años en comunidades tojolabales de los municipios de Las Margaritas y Altamirano. Y sobre todo que han sido trabajos en los que pues nos hemos dedicado a tratar de conocer un poco cuál ha sido la relación de las personas con su ambiente, y entre esas relaciones que las personas establecen con el entorno, pues hay una muy importante que tiene que ver con los procesos de salud, enfermedad, atención y prevención, es decir, con el sistema médico tojolabal. No es un tema que sea nuevo, ya ha habido varias personas que han investigado cuestiones relacionadas con esto, principalmente Mario Ruz, también aquí el propio Antonio Gómez, que pues han documentado, ¿no?, diversos conocimientos, procesos, problemas que tienen que ver con cómo la gente padece enfermedades y se cura, ¿no? Y yo lo que quisiera hacer en esta ponencia es dedicarme a ver cómo es que
la gente tojolabal se relaciona con plantas y animales en estos procesos, no nada más para curarse, sino también en cómo se concibe la salud y la enfermedad y cuál es el papel de, en este caso, plantas y animales en estos procesos de salud y enfermedad. Y por eso partimos un poco de la noción de la etnobiología médica, que justamente se enfoca en estudiar, documentar, sistematizar, analizar, pues estos elementos bióticos y abióticos, como se les llama desde esta, digamos, rama del conocimiento que es la biología o la ecología, que tienen como fin, pues, prevenir, diagnosticar, atender padecimientos y desequilibrios, sean corporales, espirituales, sociales, físicos, emocionales, pues que las personas tienen y que comparten como un sistema de conocimientos y prácticas médicas, ¿no? Entonces, bueno, en realidad no nada más es una cuestión de uso de plantas y animales, en la que sigue, por favor, sino también cómo se conceptualiza la propia salud y la enfermedad. Bueno, como ustedes saben, el pueblo tojolabal se distribuye principalmente en los municipios de Las Margaritas y Altamirano, al sureste del estado de Chiapas, en frontera con Guatemala, aunque eso pues no quita que también están en otros lugares del estado y del propio país y fuera del país, ¿no? Como en Estados Unidos. La que sigue, por favor. Como les decía, no es aunque no hay tampoco muchos trabajos al respecto, sí hay mucha información que, bueno, ya tiene sus años, ¿no? Que proviene sobre todo de los trabajos que hizo Mario Ruz a raíz del proyecto que empezara Otto Schumann en los 80s en la zona tojolabal y que se publicaron como capítulos en este volumen 3 de Los Legítimos Hombres. El trabajo sobre médicos y doctores, enfermedad y cultura en dos comunidades tojolabales del propio Ruz, y Teresa Campos, quien escribió un trabajo muy interesante sobre el sistema médico de los tojolabales, ¿no? Esos son como antecedentes muy importantes para, pues, comprender un poco de estos procesos. La que sigue, por favor. Y en términos, digamos, más etnobiológicos, no hay demasiados trabajos que hayan documentado las relaciones entre las personas y las plantas en los procesos de salud y enfermedad. Por ahí hay algunos trabajos de Fernando Limón y el propio de Teresa Campos, y los demás no han sido orientados tanto a la medicina, sino a otro tipo de usos etnobotánicos. La que sigue, por favor. Este es un ejemplo de lo que podemos encontrar en el trabajo de Campos, que documentó 124 plantas medicinales, ¿no? Que fue un trabajo bastante amplio. Entre ellas, por ejemplo, el ucum, que es el colorín, que es una especie del género nitrina, que sigue siendo muy famosa porque la gente que tiene salpullidos, verrugas, granos, enfermedades de la piel, se puede ir a curar, digamos, de esta enfermedad ofreciéndole al árbol del colorín su cigarrito, su traguito, y bailar con él, ¿no? Se baila con él porque también la corteza que tiene el árbol es parecida a las erupciones que la gente tiene, y entonces se dice que el árbol se va a quedar con las erupciones, ¿no? Y se le trata como compadre, entonces se baila con el árbol. O por ejemplo, el plátano, ¿no? Que es una planta introducida, no es originaria de esta región. El nopal, se utilizan las hojas para evitar abortos, no se pegan sobre el vientre con clara de huevo. Entonces, digamos, estas son algunas muestras que en los 80s se documentó. Algunas de estos usos no los hemos encontrado vigentes, ¿no? La gente ya ha dejado algunas de estas prácticas, pero hay otras plantas que sí tienen mayor presencia. Habría que hacer un análisis mucho más específico para saber por qué hay plantas que se siguen usando y otras no. Bueno, la que sigue, por favor. Y sobre los animales, bueno, también ahí Teresa Campos recopila 18 animales medicinales, por ahí incluso hasta la manteca del puma, que pues ya hace varias décadas que no se encuentra en la región. Y bueno, eso es parte de los cambios, ¿no? Ni las mismas plantas ni los mismos animales se encuentran hoy en día a comparación de hace unos 40 años, por ejemplo. Los ecosistemas han cambiado, hay
una disminución importante, por ejemplo, de mucha fauna silvestre. Pero bueno, hay trabajos en los que hemos documentado aves, medicinales, etcétera, ¿no? La que sigue, por favor. No es ahorita mi interés hablarles de eso, pero sí compartirles que, pues como parte de estos procesos de salud de enfermedad, pues hay animales que anuncian desgracias, anuncian enfermedades, anuncian la muerte, porque están relacionados con ciertos personajes de la cosmología tojolabal, como el sombrerón, el Nihuampucuj, que es el dueño del mundo negro, ¿no? El Quiquinal, etcétera, ¿no? Pero hay también otros animales que ayudan a la gente a curarse, ¿no? Por ejemplo, se dice que si uno está enfermo y un colibrí, el tzunún, se le acerca y nos está revoloteando, es que esa persona va a sanar, ¿no? A la vez de que el mismo colibrí se puede comer, se ingiere el cuerpo del colibrí totalmente para padecimientos del corazón, ¿no? Entonces siempre hay una ambivalencia, digamos, en que plantas y animales pueden perjudicar, pueden dañar la salud, pero también la pueden curar, ¿no? Y eso creo que es algo importante de este asunto. La que sigue, por favor. Y eso tiene que ver con cómo se conceptualiza el ser humano, ¿no? Entonces, pues los tojolabales dirían que una persona, un cristiano, ¿no? Así en términos tojolabales, evidentemente un préstamo del español, que ahorita el doctor Bolom nos hablará más de eso en Tzotzil. Y eso lo ha estudiado Antonio Gómez bastante y les recomiendo sus trabajos, justamente en los anuarios de aquí del Instituto de Estudios Indígenas. En general hay dos tipos de personas, ¿no? Los que se le pueden llamar mudos, cabeza de piedra, ¿no? Ton olom, que pues no tenemos ningún don, ¿no? Es que había una señora que decía, bueno, pues los mudos, los tonolón, pues no tenemos ningún don, a lo mejor saber comer tortilla, eso sí, decía la señora. Pero hay otras personas que se les conoce como vivos, justamente se utiliza esa palabra, o sacan, que pues por don divino tienen que dedicarse, es un encargo divino, como lo diría Jaime Page, es un mandato de Dios. Y ese don pues les implica que se dediquen a dos grandes cosas, ¿no? A cuestiones que tienen que ver con la agricultura, ¿no? Los rayos, arcoíris, vientos que pues están cuidando las almas de las plantas comestibles en cuevas sagradas, y por otro lado las personas que van a curar, ¿no? Curanderos, pulsadores, parteras, etcétera, ¿no? Hueseros. Van a dedicarse a este don. Y este don también puede traducirse en tener o no un guayjel, que es un animal compañero. La que sigue, por favor. Por ejemplo, aquí tenemos el testimonio de una partera. Al final dice, ¿no? Hakeni partera oni asok agnanumi. Soy partera, soy curandera, ¿no? Soy partera, soy hierbera. Y ella, por ejemplo, decía, bueno, a la izquierda está en tojolabal, a la derecha en español, dice, ya tiene 30 o 40 años que yo empecé, tenía 6 o 7 años, ¿no? Soñé mi trabajo, yo no lo trabajaba, empecé a trabajarlo cuando me casé con mi esposo, cuando tuve mi tercer hijo, ahí me hicieron soñar mi trabajo, que yo misma debería de verme al dar a luz. ¿Cómo va a ser posible que yo misma debería de verme al dar a luz? Ese era el sueño, ¿no? Me dijeron que debía de llamar a mi madre para que me vea, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, el sueño iniciático de una partera, de una curandera, que es totalmente onírico, ¿no? Y bueno, los sueños son parte de la realidad, al igual que la vigilia, ¿no? Y entonces dice, lo que estoy haciendo ahorita estoy destinada por Dios. Yo no he aprendido con doctores, yo vine destinada por Satkinal, ¿no? El cielo, la bóveda celeste. No vine a aprender, desde mi madre está destinada, ella no quiso trabajar, empezó a trabajarlo cuando ya tenía sus 70, 80 años, pero yo me hicieron soñar cuando era niña, hasta ahora gracias al Padre Dios, Él me dio el mandato, no fue un doctor. Pero ella, bueno, ahorita ahí no lo dice, pero ella tampoco lo quería desarrollar porque conlleva muchos peligros en la comunidad, la gente los puede tachar de brujos y hay trabajos sobre linchamientos en la zona tojolabal también muy importantes, ¿no? La que sigue, por favor. Este es el testimonio de un partero, tojolabal se le conoce como Ilani Huachamel, el que ve las grandes enfermedades. Y lo mismo, ¿no? Soñó con Dios y que le entregaba una mazorca de maíz amarilla, de maíz blanca,
y él decía, ¿no? Pues esa persona, Dios le dice que de cada grano de esa mazorca de maíz iba a nacer un niño, y que entonces su labor en realidad de los parteros es cuidar al maíz, ¿no? Pero al cuidar al maíz está cuidando a los seres humanos. Entonces aquí vemos una concepción pues muy mesoamericana, muy maya, de vincular a las personas con el maíz, ¿no? Muy al Popol Vuh, digamos. Y también soñó con la Virgen, que le entregaba una mazorca de maíz amarillo, y cada grano de ese maíz iba a ser también una niña que iba a traer al mundo, ¿no? Por eso dice, entonces esa es la misma maíz como nosotros. La que sigue, por favor. Y bueno, eso, como les digo, es el Xjaquel, su llegada, su venida, digamos, viene de la raíz Jac, llegar, venir, pero es un don, ¿no? Y es interesante que, en términos, digamos, lingüísticos, Alejandro Curiel, cuando hizo su trabajo sobre la narrativa tojolabal, se dio cuenta que cuando la gente narraba los sueños, se utilizaban ciertas marcas lingüísticas, el reportativo, y para dar cuenta de que esa información no es producto del conocimiento de la persona, y él concluye que los sueños, desde el punto de vista tojolabal, no son producidos por la mente de quien los sueña, sino que son una revelación puesta al alcance del soñador. Entonces, digamos que esta cuestión del don onírico tiene su correlación lingüística, y es interesante cómo se conceptualiza eso, ¿no? No es que la gente sueñe porque pues es normal soñar, sino te pone en tu sueño, ¿no? Eso es lo interesante. Y ese sueño es una semilla, es una planta, digamos, que te dan, y eso es lo que tienes que cuidar, y ese es el poder de los rayos, digamos. La que sigue, por favor. Y bueno, por ejemplo, decía Mario Ruz en los 80s, ¿no? La forma en que los especialistas médicos adquieren los conocimientos para desempeñarse como tales es un poco oscura, ¿no? Pero la mayoría coincidió en afirmar que esto era parte de su don, el cual podía ser completado en las reuniones que su Guayjel sostenía con sus semejantes durante las noches, ¿no? Entonces los médicos tienen su Guayjel, que como es un animal compañero, y tienen su propia vida esos animales compañeros, pero las experiencias que viven esos animales compañeros repercuten en los conocimientos que tienen estos especialistas, ¿no? Entonces ahí está, digamos, esa relación con la fauna. Bueno, la que sigue. Y entonces, como para ver un ejemplo de cómo se conceptualiza también estas cuestiones de la enfermedad, pues una de las enfermedades, digamos, más importantes, pues es el susto, ¿no? En todas las comunidades pues no nada más de México, sino toda la América indígena, el susto o el espanto es algo muy importante, ¿no? Y se puede adquirir de diferentes formas, y en Tojolabal podemos por lo menos pensar en 3 o 4, ¿no? Uno que es el término para espanto es xihuel. Puede haber un xihuel para del río, ¿no? Cuando la gente se espanta cerca o a la orilla del río, que causa escalofríos. Y a ese tipo de xihuel se le conoce como xihuel majelchoj, espanto de hinchazón de cachete, ¿no? O sea, ahí los síntomas son muy particulares de los diferentes tipos de espantos, ¿no? Sucede cuando una persona se espanta en el río porque la empujan o por alguna otra cosa, y ahí también entra la cuestión de los dueños del agua, ¿no? La Xinanilja, el Nalja, que son personajes que pues, controlan, digamos, estos espacios que cada vez se están secando más, ya que ya no hay río ni lago, entonces ya no hay espanto de río. Otro ahí es el Xihuel Xochitl-Humasá, que es el espanto por animales, ¿no? Te persiguió una vaca, un perro, te ladró, una serpiente te la encontraste en la milpa. Y entonces hay procedimientos para curar eso particulares. O el Xihuel Paquinquinal, espantos en lugares secos. Ahí el síntoma es que te adelgazas, ya no te sabe la comida, etc. Entonces ahí digamos un conocimiento específico de cada tipo de espantos, o por lo menos ya me espanté con los 30 segundos que me quedan. Perdón, la que sigue, por favor. El espanto del tiempo. Y lo que pasa ahí es básicamente es que el alcil de la persona, que es como su alma corazón, pues se sale en ese lugar y se queda ahí, pero no es porque la tierra lo atrapa, ¿no? Y entonces hay que pagarle a la tierra para que lo libere, ¿no? Y en ese pago interviene pues los procesos médicos, ¿no? Ahí se dice, hay que ponerle su juncia, llamarlo, ¿no? El ojpaikú, hay que llamar pues al alma, se deja
abajo de ciertas plantas, ¿no? El plátano, debajo de la mata del café. ¿Por qué, dice la curandera? ¿Por qué lo dejan ahí? Porque cuando ya está bien su alma, o ya regresó su alma, ya se deja abajo del plátano, la punta del durazno, ya queda su alma donde duerme, ya no queda su alma en el lugar donde se asustó. Es como el pago, ¿no? Porque ya dejó regalo al Lumkinal, que es la tierra. Entonces, Lumkinal, la tierra, pues también quiere comerse las almas de las personas. La que sigue, por favor. Ya para ir terminando, pues esta es una narración de un señor que se encontró con una serpiente. Él estaba preocupado por uno de sus hijos que se había ido a Estados Unidos, no regresaba, no sabía nada de él, estaba muy preocupado y entonces yendo a la milpa se encontró con una serpiente y normalmente la serpiente de cascabel, Aguchán en Tojolabal, pues es considerada también mala, ¿no? Relacionada con el sombrerón, con el quiquinal, etcétera. Pero fíjense ahí lo que le pasó. Dice, el Aguchán se paró a la bota, lo intentó morder. Ni sentí yo como brinqué y ese animal ahí se fue en el cerro y yo ya tenemos mucho miedo porque ya me iba a picar. Pero la tristeza que tenemos, pues todo ese animal pasó con mi tristeza. Ese animalcito cargó toda la tristeza que tenemos. Cuando brinqué, ahí salió mi tristeza y se la llevó ese animal. Y entonces, eso es lo que, digamos, con lo que vamos a terminar. Más allá de que, pues sí, los animales, los seres con los que las personas se relacionan en el entorno, sean buenos o malos, siempre son como ambivalentes, pueden enfermar y pueden curar, como en este caso la propia víbora de cascabel, que además se utiliza su carne para el cáncer, para otras enfermedades, es muy medicinal, ¿no? Y está relacionada con diferentes espacios y con diferentes seres, que a pesar de lo que hemos visto de cambios, el sombrerón, el Nihuampucuj sigue presente en la vida de las personas, ¿no? Y se sigue eso, claro, relacionado con diferentes concepciones religiosas, como dijo la maestra Delmi, católicas y no católicas. Los animales y las plantas siguen estando muy presentes en los diferentes procesos de lo que es la salud y la enfermedad para los tojolabales. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Pasamos con la tercera presentación, con el doctor Fausto, por favor. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Agradezco al maestro Antonio por la invitación y a la UNACH en general por esta celebración de este congreso. Y pues bueno, hoy me voy a permitir presentar rápidamente esto que he intitulado como una aproximación al contacto lingüístico entre el español local y el tzotzil de Huixtán a partir de préstamos de nombres de plantas y animales. Ahorita leerlo me parece un título bastante ambicioso, pero en realidad lo que yo pretendo es mostrar cómo se han hecho los préstamos de nombres de elementos botánicos y zoológicos, un poco en la línea de que el doctor Fernando Guerrero acaba de pasar, pero ahora en términos un poco más prácticos, digamos, de la cotidianidad de los chiles y de la comunidad mestiza de San Cristóbal de las Casas. Adelante. Y bueno, ¿cómo voy a hacer esta presentación? Pues bueno, voy a partir de una pequeña introducción, luego voy a abordar un poco algo así como un marco conceptual y un planteamiento y una pregunta, hablar un poquito sobre cómo obtuve los datos, que son bastante, son pocos al momento, un poco también hablar sobre los tzotziles, variando un poquito del tojolabal, pasando a este otro mundo de maya, y en particular sobre los tzotziles de Huixtán, y presentar estos resultados y algunas consideraciones preliminares. Siguiente, por favor. Bueno, se habla de que el encuentro de dos culturas siempre ha sido de manera tersa, pero tranquila, pero no es así, lo hemos constatado, siempre sucede de manera violenta, siempre con la imposición de alguien más fuerte sobre alguien un poco considerado un poco más débil, y esta es como la característica o la tónica en que los españoles irrumpieron en la escena en América,
Y pues bueno, a partir de esa conquista violenta, pues se han impuesto muchas costumbres, esquemas políticos, religiosos y productivos. Y bueno, se habla siempre de una occidentalización de ese tiempo para acá, hablando de la conquista española a las comunidades indígenas mesoamericanas o americanas en general. Y de estos 500 años se ha hablado de una pretendida occidentalización, pero pues que no ha sido conseguida actualmente. Un poco esto para alimentar el debate que hoy se nos indicó sobre interculturalidad. Y bueno, y también se habla de una conservación o mantenimiento de las costumbres. Entonces siempre ha estado esta dicotomía entre occidentalización y mantenimiento de las costumbres. Y luego, bueno, a partir de esta imposición se han incorporado y adoptado elementos externos por parte de los grupos indígenas. En términos, digamos, un poco agroproductivos, podemos hablar, por ejemplo, de la adopción de los grupos indígenas del arado, de las bestias de carga, de múltiples animales y múltiples elementos botánicos, que es lo que voy a comentar ahora, ¿no? Pero ¿qué hay de los elementos adoptados por los españoles o eventualmente mestizos en su encuentro con el Nuevo Mundo? Bueno, digamos, hablando de las plantas, siempre se nos indica que el maíz, el frijol, la calabaza, el tomate, la papa, son varios de los elementos que el mundo indígena aporta al mundo español o mundo mestizo, ¿no? Pero en el ámbito local, ¿qué pasa con los nombres de elementos que se incorporan en el lenguaje cotidiano de dos culturas que voy a llamar adyacentes en el ámbito local? Me refiero al tzotzil y el español local, ¿no? ¿Cómo se absorben por los integrantes de las comunidades, ya sea indígenas o de hablantes en español? Estas apropiaciones, estos elementos botánicos o zoológicos, ¿suceden de manera igualitaria? Es un poco una pregunta que me guía, ¿no? Entonces, mi meta es como una aproximación sobre la apropiación de nombres de plantas y animales útiles entre dos idiomas contrastantes en la región de los Altos de Chiapas, el del tzotzil del municipio de Huixtán y el del español de San Cristóbal de las Casas. Considero que a partir de este abordaje nos podría dar luces sobre el proceso de integración de elementos etnobiológicos entre dos idiomas, pero también dejará entrever el dominio y prestigio del español sobre las lenguas autóctonas. Siguiente. Y a partir de eso me permito utilizar conceptos de la sociolingüística, muchas gracias, para poder hacer este abordaje. No sé si me servirá, pero pienso que me puede dar un marco general para el abordaje para lo que yo quiero indicar. Que rara vez una lengua se encuentra aislada, sino que se encuentra en coexistencia con muchas lenguas. Y que bueno, cada lengua tiene una evolución natural, es independiente, pero la situación multilingüe de las culturas conduce a fenómenos como ciertos grados de bilingüismo o de plano en una situación, digamos, dramática o drástica, ocurre el desplazamiento o sustitución de una de las lenguas. O sea, adoptamos la lengua dominante y olvidamos la lengua materna. Una de las formas resultantes de este contacto entre lenguas es que mucho del léxico de una lengua es producto del contacto con otras lenguas, sucediendo lo que se llama préstamo lingüístico. Y el préstamo lingüístico, pues básicamente es la adopción de palabras de otros idiomas con los que los hablantes de una lengua tienen contacto, y es una de las principales formas por la cual se amplía el léxico de una lengua. Se trata de tomar una palabra de una lengua sin traducirla, debido a que hay un vacío léxico en la lengua de llegada, cuando en la propia lengua no se dispone de un término preciso que exprese el concepto de la idea. Bueno, esto en español sucede muy a menudo, y pues si hablamos de palabras en inglés que adoptamos en español, le llamamos anglicismos, y pues si hablamos de palabras de francés que se adoptan en español, pues le llamamos galicismo, ¿no? Entonces es algo que es cotidiano, digamos, en nuestras lenguas, este uso de préstamos. Siguiente.
Sí, y bueno, también una idea que nos podría ayudar en esto es la lengua, es el concepto de lengua de prestigio. Es aquella que se le concede una consideración mayor al que normalmente se le concede otros idiomas o dialectos dentro de una comunidad de habla. Estas lenguas de prestigio son las que en general una sociedad considera como superiores. Un poquito como lo que pasa en nuestra comunidad, en español o a nivel mundial, que el inglés es como la lengua de prestigio, el francés o el alemán, o el español mismo con respecto a las lenguas indígenas, ¿no? Entonces el español es la lengua de prestigio, es la lengua que manda o rige una sociedad. Y entonces aquí es donde planteo este punto del trabajo que quiero presentar. Pues siendo el español la lengua dominante y de prestigio, los conquistadores y luego la población mestiza resultante poco hicieron por aprender de las lenguas autóctonas, por lo que en general la apropiación cultural ha llevado a una sola dirección, es decir, que nosotros como grupos indígenas, como grupos originarios, nos apropiamos de las costumbres o de la lengua en español. Y entonces, aquí una pregunta mucho más específica, ¿no? ¿Puede ser esto aplicable para el caso de elementos botánicos y zoológicos intercambiados durante el encuentro duro entre españoles mestizos y tzotziles? Siguiente, por favor. Y bueno, para eso me permito presentar cómo saqué estos datos. Bueno, todo lo que me permití es recopilar el léxico referido a préstamos con plantas y animales, tanto con hablantes de Tzotzil de Huixtán como con hablantes españoles en San Cristóbal de las Casas. Luego este léxico se recopiló, se agrupó preliminarmente en plantas, en un grupo de plantas y un grupo de animales, y como dos grandes grupos de trabajo, anotando también la utilidad del elemento biológico intercambiado. En la medida de lo posible, pues anoté los nombres científicos de las plantas, animales y hongos encontrados, una actividad realizada mediante la literatura. Siguiente. Y bueno, para hablar de esto del préstamo, pues tenemos que entender un poquito de las diferencias entre el español y el tzotzil. Y bueno, por eso presento aquí el alfabeto tzotzil y el alfabeto español. Bueno, las 27 grafías del español, vemos que no se encuentran todas en el alfabeto tzotzil. Vemos, por ejemplo, que la F, la G, la R no se encuentran ahí, o sea que un mestizo, un español, no podría hablar correctamente, entre comillas, el tzotzil, y a su vez el mismo tzotzil no podría hablar correctamente, digamos, el español, porque estas grafías o estos fonemas, vamos a decirlo así, están ausentes, digamos, en el idioma tzotzil. Adelante. Y bueno, el tzotzil es, como ustedes saben, está compuesto de diferentes variantes dialectales, y me voy a enfocar en el tzotzil de Huixtán, que justamente está en la cuña, está el mundo tzeltal en el lado derecho y el mundo tzotzil en el lado izquierdo, y el tzotzil de Huixtán o el tzotzil huixteco está como esa cuñita que entra en el lado derecho en el ámbito tzeltal. Siguiente. Y bueno, ahí está la localización del municipio, que da nombre a la variante dialectal, cercano a San Cristóbal de las Casas. Siguiente. Y bueno, hay una imagen de Google Maps. Huixtán está, bueno, se ve la ciudad de San Cristóbal de las Casas, de mancha blanca, es la ciudad. Del lado izquierdo, derecho, perdón, no se ve ahí exactamente, un poquito más abajo, está la parte de Huixtán. Siguiente. Y bueno, la población huixteca todavía vive en ámbito de ruralidad, con actividades primarias, de agricultura, de temporal, viviendo pues en muchos casos de pobreza, de alta marginación, con pocos servicios todavía en el municipio. Adelante. Viviendo en un contexto de bosques de pino y encino, de bosques de niebla, de bosques de encino, en un contexto de potreros, de campos de cultivo. Siguiente. Pero con un amplio conocimiento del medio que lo rodea. Entonces, el tzotzil de Huixtán se permite clasificar y ordenar claramente su entorno, nombrándolo, reconociéndolo. Siguiente. Y también reconociendo pues sus plantas y animales ya
se ha hablado del nombre que se le asigna, por ejemplo, en Tojolabal a las plantas y animales, y aquí también de las denominaciones, algunas de las denominaciones que hacen los tzotziles respecto a las plantas silvestres del municipio de Huizancillán. Y bueno, este es un primer cuadrito donde entonces son los préstamos que el tzotzil hace al español local de plantas y animales. Me permití incorporar dos nombres de hongos. El siguiente, por favor, para hacer la comparación. Y aquí están los préstamos que el tzotzil hace al español, que se refiere a animales, plantas útiles que ha incorporado el tzotzil. ¿Me puede regresar ahí, Emanuel, por favor? ¿La anterior? ¿La anterior? No, la siguiente. Sí. Y entonces aquí vemos cómo sucede, por ejemplo, el proceso de apropiación de los españoles y mestizos respecto de nombres de animales y plantas, de nombres de animales y plantas en tzotzil. Entonces, solo encontramos dos animalitos, pues ahí si alguien tiene más idea al respecto y me puede ayudar con esto. Encontramos, por ejemplo, el tzucum, que son dos orugas, el tzucum y el yaxaltoj. El tzucum pasa al español como tzucum y el yaxaltoj pasa como xaxaltoj. En el caso de las plantas, encontramos unas 5. Está el cosan, que es la cueza, el sol que se convierte en solito en español, el bótil, que se le agrega el nombre en español de la planta, se pone como frijol de tipo bótil. Está el tzitz, que se convierte en tzitzi en español, y el tzizchauk, que se convierte en chilchagua. En el caso de los hongos, tenemos este caso interesante de tacchuch, que pasa a tacho, y yuy, que pasa a yuyo. Estas fueron las únicas que yo encontré, no encontré más. Es interesante cómo en el tzotzil, en el español, se españoliza el nombre de la planta y se le agrega un género. Pues recuerden que en el tzotzil no hay marcas de género, y entonces tzucum se pasa a tzucu como masculino, ¿no? Y cuesa y cosan se pasa a cuesa como femenino. Entonces se feminiza o se masculiniza la palabra, y aparte, para permitir una mejor pronunciación por parte del español. Entonces, y aparte se pueden pluralizar, o sea, podemos decir ahora tzucumos, xaxaltojos, cuesas, ¿no? Que eso también permite esta conversión del tzotzil al español, ¿no? Del caso de que son palabras compuestas como yaxaltoj, tzizchauk y tzachchuch, que están en rojito, se hacen una sola palabra, xaxaltojo, chilchago y tacho, por ejemplo. Bueno, es una de las cosas que se hace a la conversión del préstamo de tzotzil al español. Y aquí vemos, pues, plantas y animales que tienen importancia, sí, muchas gracias, importancia para los mestizos, digamos, hablando solo en términos de tzotzil. Al siguiente. Y bueno, aquí encontramos un montón también de plantas y animales, encontramos una mayor cantidad de plantas y animales que los tzotziles incorporan del encuentro entre con los españoles y los mestizos. Y entonces encontramos en los animales las abejas, los gallos, gallinas, los cerdos, las ovejas, las cabras, las vacas. En el caso de las plantas, por ejemplo, el trigo, la mostaza, el nabo, el repollo, la chicoria, cilantro, hierbabuena, durazno, manzanas, ciruelas, cafés, uvas. Todo esto son plantas y animales que no forman parte de un mundo prehispánico, sino que fueron incorporados posteriormente. Aquí es interesante ver cómo se tzotziliza el español,
Por ejemplo, burro, pues como no hay la R en tzotzil, se dice como burro. Vaca, se le agrega la sha al final, se pone como bakash, como genérico de ganado, así. Trigo, no existe la G en tzotzil, pero entonces se usa como trigo. En otros casos, pues es una apropiación un tanto más liviana, como mostaza, pues se usa igual, mostaza, ciruela, como ciruela igual, durazno, como la D no existe en tzotzil, pues se pasa como durazno, por ejemplo, ¿no? Entonces, y generalmente se hace como una, en tzotzil las palabras en general son agudas, entonces al final lo que se hace igual al tzotzilizar las palabras en español se tzotzilizan, también se transforman en agudas, entonces cerdo, chitón, canero, tetzún, bakash, uró, cató, así, más o menos, ¿no? Entonces, pues es interesante ver cómo sucede todo, la cantidad de elementos botánicos y zoológicos que se incorporan al tzotzil. Siguiente, por favor, ya para terminar. Pues nada, que pues este esquema muestra el amplio intercambio existente entre tzotziles y españoles y mestizos, digamos, a lo largo de siglos de apropiación. Perdón por no poder extenderme más en los cuadros, hay mucha más información ahí al respecto, pero pues espero en otros ámbitos poder responder. No vemos que los préstamos del tzotzil, del español al tzotzil, corresponden a nombres de plantas y animales de alta relevancia para el campesino, los cuales han constituido parte de su paisaje y quehacer. Y preliminarmente, bueno, es una impresión mía, puedo observar una mayor penetración del español al tzotzil. El español hace mucho de los analogismos en sus designaciones a elementos biológicos locales, poco importándole la nomenclatura autóctona. Así, el contacto o influencia lingüística solo tiene una vía, prevaleciendo el del idioma español como lengua de prestigio sobre los idiomas locales. Esto está un poco, puede ser a debate. Hay muchas plantas y animales que el tzotzil se apropia, pero ya de por sí el mestizo y el español, digamos, en términos generales, se apropia del maíz, del frijol, de la calabaza, del chile, en fin, una cantidad enorme también de elementos botánicos y por qué no zoológicos también, a nivel más general, que nos hablan de un intercambio que podemos decir, ojalá que sea así igualitario, pero bueno, eso está como a debate. Pues bueno, esta es la presentación que tengo para ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Perdón por pasarme. No pasa nada. Nos atrasamos un poquito, pero bueno, seguimos. Seguimos entonces ahora con la última presentación a cargo de la doctora Maribel Maldonado y la maestra Lisbeth, por favor. Hasta de tres. Iniciamos. Gracias a todos. Buenos días. Pues nuestra ponencia es sobre saberes ancestrales y praxis artesanal, competencias de la etnia Yoreme Mayo en la comunidad de Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa. Presentamos una servidora, Maribel Maldonado García, y la maestra Lisbeth Soledad Orduño Sánchez. Iniciamos con parte de la introducción en un contexto, hablando de América Latina y toda la cultura que en ella se encuentra, en esa diversidad cultural de los grupos indígenas.
donde se encuentra México, con una diversidad enorme, ¿no?, cultural, y en este sentido Sinaloa, donde nos encontramos y donde vamos a mostrar aquí el grupo étnico, lo que hace el grupo étnico en cuanto a la artesanía, los Lloremes Mayos, ¿sí? Dentro de este grupo indígena se encuentran actividades económicas preponderantemente que ellos se han realizado desde su existencia en esta región del norte de Sinaloa y sur de Sonora, también abarca sur de Sonora, ahorita vamos a ver un poquito más sobre esto. Y dentro de estas actividades económicas, ellos se han dedicado a la agricultura, a la pesca, y más allá de esto, una de las actividades económicas muy importantes ha sido la artesanía. Los Lloremes Mayos tienen un gobierno tradicional indígena, forman parte de lo que son los centros ceremoniales en el norte de Sinaloa, y ahí gobierna un gobernador tradicional al que se le llama cobanaro, ¿sí? Los artesanos hacen diferentes tipos de artesanías. En este estudio es una pequeña parte de un estudio que hemos realizado y nos vamos a enfocar nada más en uno de los objetivos o preguntas de investigación. Los artesanos que vamos a analizar aquí, lo que hemos visto sobre su producción artesanal, deriva de la artesanía específicamente que tiene que ver con la parte ritual, ¿sí? Todo lo que forma parte de las tradiciones indígenas y en lo que contribuyen los artesanos va a ser sobre esas danzas que se presentan en las ceremonias religiosas o ceremonias que ellos desarrollan en las comunidades o en los centros ceremoniales. Que estas artesanías forman parte de esos usos y costumbres que desarrollan toda la población indígena Lloreme Mayo, en este caso del norte de Sinaloa, y más específicamente estamos hablando de una comunidad, ¿sí? Entonces, la práctica de la artesanía es el eje, en este sentido, de la identidad de los Lloremes Mayos en el norte de Sinaloa, porque lo estamos vinculando con esta parte ritual, ¿sí? Y pues la necesidad de esta investigación radica en documentar más que nada este tema de las competencias ancestrales que tienen los artesanos para continuar desarrollando estas artesanías con motivo ritual. Y pues aquí hablamos de esta parte de la presión de la homogeneización cultural, ¿sí? Que permanezca, que siga viva esa cultura, que continúe todas esas tradiciones que este grupo ha mostrado desde que lo conocemos o desde que aparece aquí en la tierra, ¿no? Tenemos aquí el mapa que nos muestra cómo los Lloremes Mayos están asentados en el norte de Sinaloa y en el sur de Sonora. Tenemos en el norte de Sinaloa, de los 20 municipios con los que cuenta el estado, tenemos 6 municipios en los que se encuentran asentados los Lloremes Mayos, que es el municipio de Ahome, El Fuerte, Choix, Sinaloa de Leyva, Guasave y Angostura. Ahora vamos a hablar en esta presentación, solamente nos vamos a dedicar a hablar de los artesanos o de las artesanías de la práctica, de la investigación que desarrollamos en la comunidad de Mochicahui, que es municipio del Fuerte. Tenemos aquí también que dentro de este marco conceptual, la competencia no es solo saber hacer, ¿sí? No es solo saber hacer un objeto, sino que es la movilización de recursos ante la necesidad ritual. Yo no estoy volteando para atrás, pero no sé si me están siguiendo allá con las diapositivas. Voy muy encarrerada aquí. Entonces, también nos dice que esta investigación, que un complejo de comportamientos que se desarrollan en un entorno específico, nos habla de esa parte de la competencia, ¿sí? Tejada nos habla del concepto de las competencias en ese entorno específico y que tiene como fin el logro de un resultado eficiente y eficaz. En esta investigación nos apoyamos con este autor, con Tejada, para ver lo que significa una competencia.
Y por otro lado tenemos aquí en la práctica de la artesanía, que es el conocimiento en acción vinculado al sistema de cargos y al ciclo ritual, en este caso de San Jerónimo de Mochicahui. San Jerónimo es el patrono de la comunidad de Mochicahui, y aquí nos apoyamos con Rivas, donde nos dice que las artesanías tradicionales son producidas desde tiempos ancestrales y se conservan sin mucha variación en los diseños, técnicas y colores al de origen, y representan el lugar de origen del producto. Entonces, esta es la parte importante, ¿verdad?, de lo que muestran los artesanos sobre lo que se desarrolla dentro de la comunidad y dentro, más allá, un poquito más amplio, dentro de la etnia Yoreme Mayo. El objetivo del que les comentaba es analizar los saberes ancestrales y la praxis artesanal a través de la identificación de las competencias de los artesanos de Mochicahui, el Fuerte Sinaloa. Y de este objetivo, pues deriva la pregunta de investigación, ¿no? ¿Cuáles son las competencias y saberes ancestrales que movilizan los artesanos de la etnia Yoreme Mayo en su praxis artesanal en Mochicahui, el Fuerte Sinaloa? Aquí tenemos algunas dimensiones de la competencia en Mochicahui sobre los artesanos, que está vinculado a lo que nos dice Tejada, el saber conocer, que es el conocimiento de la cosmovisión y el ciclo ceremonial. Aquí dentro de este saber conocer, hablamos sobre esa cosmovisión que tienen los Yoremes Mayos y el respeto que tienen por la naturaleza. ¿Sí? Siempre ellos están pidiendo permiso a la naturaleza para obtener esos materiales con los que van a desarrollar o con los que van a hacer las artesanías. Eso es algo, una parte muy importante, de que ellos piden permiso, del cuidado de la naturaleza, de pedir permiso, de hacer sus rituales, para pedirle permiso al Cuyaania, que es el monte sagrado al que ellos pertenecen. Y el saber hacer, que es la destreza manual y el manejo de recursos de la naturaleza, que es algunos ejemplos de la planta del álamo, el árbol de álamo, las pieles que ellos utilizan de venado, de cabras, los capullos de mariposa, de 4 espejos que también utilizan para una de las artesanías que ahorita vamos a mostrar. Y el saber ser o transmitir, que es el compromiso con la identidad y transferencia del saber en el seno familiar, que aquí hablamos de cómo transmitimos de generación en generación a través de los artesanos esa práctica y ese diseño de las artesanías para que continúen utilizándose en esos rituales indígenas. Dentro de la metodología de la investigación, pues es un tipo de investigación que se desarrolló de campo, con un enfoque cualitativo para irnos a profundidad a lo que nos decían esos informantes clave. El método ha sido el etnográfico y la cercanía ha sido muy importante y muy interesante cuando hemos estado cerca de esos actores, como son los artesanos y los informantes clave, con los que estuvimos trabajando por un periodo de tiempo importante y de manera transversal. La población y muestra son los artesanos de esa comunidad. Aquí me equivoqué y puse San Miguel Zapotitlán, pero son Mochicahui. Es otra comunidad indígena también, donde hay un centro ceremonial. Y aquí en Mochicahui, esos artesanos, trabajamos con 10 artesanos indígenas, con la metodología de bola de nieve, en donde fuimos primeramente con un artesano y él nos dijo a quién consideraba que era importante entrevistar, por el conocimiento, por la experiencia y por el reconocimiento que tenía con esos otros artesanos, y así nos fuimos en esa bola de nieve, yéndonos con el resto de los artesanos. Y también trabajamos con 7 informantes clave que no eran artesanos, pero que eran, por ejemplo, líderes indígenas, gobernadores tradicionales o gente líder natural indígena, a los que tenían conocimiento sobre la artesanía. Y las técnicas e instrumentos, pues fue una entrevista sin estructurada, un cuestionario que utilizamos para esta entrevista, y también trabajamos a través de la observación participante.
Dentro de los resultados, vemos primeramente la dimensión técnica y simbólica de lo que representa la artesanía para la etnia Yoreme Mayo, y se encontró que una identificación de competencias para la talla de máscaras principalmente y de la elaboración de ténabares, que son los capullos de mariposa que ahorita vamos a ver en algunas fotografías de lo que son las artesanías, y los ajuares completos que se utilizan en los rituales de los indígenas, entre otras artesanías que son complementarias también. ¿Sí? Y dentro del análisis hablamos de que la competencia técnica o el manejo de estos materiales es inseparable del saber simbólico. Aquí es interesante, dentro de lo que los artesanos nos comentaban, de decir, no voy a diseñar un tambor, nos decía, utilizando un cuero de venado, por ejemplo, y poniéndole una estructura de madera, y ya está muy bonito y ya está hecho el tambor, y ya lo voy a vender. No, sino que aparte de eso se tiene que ver los sonidos, para ver qué tanto se ajusta ese cuero y para ver cuáles son los sonidos, y saber identificar para qué danza se va a utilizar ese tambor. No nada más es decir, yo hago el tambor y aquí está y que lo utilicen, no, se ajusta de tal manera que se pueda utilizar adecuadamente por esos danzantes tradicionales dentro de las festividades. ¿Sí? Entonces tiene ese significado importante para ellos, que aparte de que los artesanos hacen las artesanías, lo que los motivó a hacer principalmente las artesanías no fue la parte económica, sino el hecho de que ellos querían participar como danzantes en las fiestas y no tenían quien hiciera esos ajuares o esas artesanías que ellos iban a aportar en sus danzas. Entonces esa fue la principal necesidad que ellos trataron de cubrir, y ya luego les empezaron a pedir, hazme un tambor, hazme una máscara, y así empezaron a ser artesanos también conocidos y reconocidos por la comunidad. Dentro de los otros resultados tenemos la dimensión técnica y simbólica. Este artesano nos dice, pues sí, dice, empecé con un techo de lona, pero luego me ayudó un amigo que trabajaba en la CONAP, era un programa de Semarnap, y ahí él pudo hacer algunas instalaciones un poco rústicas, pero él ya tenía ahí una bodega, ya tenía donde meter sus materiales y donde construir. Aquí estaba haciendo Manuel García, se llama este artesano de Mochicahua, y él estaba diseñando una máscara de madera. Sí, hay diferentes tipos de madera que ellos utilizan. Para ellos utilizar la madera, como les digo, le piden permiso a la naturaleza y tratan de que ese árbol, ya sea un árbol caído, ya sea un árbol al que no le van a hacer daño, pues ahí al ecosistema, ¿no? Y dentro de la dimensión pedagógica o de transmisión, que es muy importante también, el aprendizaje situado es el aprendizaje ahí en la práctica, donde ellos van desarrollando esas competencias para desarrollar las artesanías, los mecanismos de transmisión integracional en el seno familiar. Por lo general los artesanos no forman parte de una asociación, pero realmente ellos están trabajando de manera individual y se apoyan con sus esposas, con sus hijos, con sus hijas, con los yernos, para trabajar dentro del seno familiar. Entonces, por lo general, ellos no tienen un lugar adecuado para desarrollar las artesanías, y lo hacen en el espacio donde pueden, ahí dentro de sus casas, dentro de sus terrenos, dentro de sus patios, para poder desarrollar la artesanía. Y en esa práctica dice cómo el artesano actualiza su saber ancestral en la práctica cotidiana para responder a las necesidades de los fiesteros. Como les comentaba, pues ellos como artesanos se dan a conocer en las festividades, que son bien muy bonitas y muy interesantes, muy importantes, donde se acogen. No he leído, ya me fui de paso, me quiero morir. Entonces, me emociono hablando de toda esta parte, ¿no?, de las festividades. Bueno, entonces, pues los fiesteros aparecen por necesidad, ¿no? Y aquí ya vemos dentro de esta transmisión pedagógica cómo
Aquí uno de los artesanos comenta sobre su esposa, cómo lo ha apoyado para que desarrolle también artesanías. Vemos aquí unos danzantes. Y pues vemos aquí también, dentro de ya lo final, si me permite, la competencia como resistencia, es el análisis de cómo estas competencias garantizan la soberanía cultural, ¿no? Cómo esto continúe dejando ese legado para las nuevas generaciones. Y dentro de los desafíos, lo que les comentaba, la falta de espacios y la necesidad de proteger el conocimiento tradicional ante la falta de relevo generacional en algunas áreas también. Y en síntesis, pues, la validación del objeto, que las competencias de los artesanos son el pilar de la identidad yoreme. Yo comento siempre que las artesanías son como las protagonistas en estas fiestas tradicionales. Y la contribución de la investigación, pues es que es una propuesta de revalorizar la artesanía como un proceso pedagógico y simbólico esencial para la comunidad. Aquí mi compañera. Me corto donde están los 30 segundos porque creo que nada más me dejó la participación de muchas gracias. Bueno, rapidito, voy a pararme. Como comentó mi compañera, la doctora Maribel Maldonado, estos productos artesanales no nacen con el origen o la génesis de generar una producción o enfocarse en la productividad económica para ellos, sino más bien por la cuestión de su religión y de sus creencias. Tenemos dos tipos de danza para lo que es la etnia Yoreme Mayo. Aquí tenemos la representación del danzante del venado. Esos son los productos artesanales que ellos tienen que elaborar. La cabeza del venado, la camisa tradicional, toda la vestimenta es de manta. Son muy cuidadosos en cada uno de los detalles que ellos tienen en su vestimenta. Esta danza del venado es muy representativa porque marca la relación que tienen como indígenas, como etnia Yoreme Mayo, con su cosmovisión y su relación con la naturaleza. Sería muy interesante que si pueden por ahí buscar la danza del venado, es como el indígena no solamente baila esa danza, sino se convierte y se transforma en el venado. Un venado que está conectado a la naturaleza y cómo se ve acechado, lo cazan, muere, y es la parte en la que vemos cómo la naturaleza cede ante el humano para que el humano pueda seguir adelante. La siguiente, por favor, ya voy a terminar, se lo prometo. La de Pascola. Esta es la danza de Pascola, que es un poquito diferente. Pues estos son los productos artesanales que ellos tienen que generar, y lo más representativo de ellos en esta danza, que se diferencia de la danza del venado, que en la anterior tienen que llevar la cabeza del venado puesta, esta es la máscara de madera que ellos utilizan. Siempre se representa como el viejo del monte, es un aspecto como de una persona anciana con las barbas de chivo, etcétera. Está muy interesante, de hecho, pues hasta puede causar cierto temor, y leyendo un poquito pues asume esa parte de la transición de sus creencias prehispánicas con la evangelización que se tuvo en esta zona. Son dos danzas completamente diferentes, pero precisamente en este tiempo que viene de lo que es Semana Santa y Semana de Pascua es cuando realmente se realizan, y se pueden combinar las dos, porque en la representación general de la danza del venado con la danza pascola, los pascolas representan el acecho, el cazador del venado. Entonces es muy interesante ver cómo ellos han podido realizar todos estos productos artesanales a raíz de su creencia religiosa, tanto prehispánica como ya una vez evangelizada la etnia o el área del sur de Sonora y norte de Sinaloa. Pues es la danza del maldachín también, aquí pueden ver que están pues dentro de un templo. Ellos pueden combinar la parte de la religión católica, realmente pues es la evangelización que se dio, y las anteriores las pueden realizar en ramadas, pero esta es muy muy particular, que se realiza en lo que es los templos, también es muy representativa. Aquí pues lo que tenemos de productos artesanales es el turbante, que vuelvo a repetir, marca la diferencia entre las diferentes danzas, la del venado, pascola, y ahora ellos aquí utilizan una corona, un turbante o el gorro tradicional.
La música, igual como lo comentó la doctora Maldonado, es diferente. Cada una tiene su representación y esa conexión con su cosmovisión como etnia Yoreme Maya. La danza de los judíos, esta pues ya la podemos ver no únicamente en las comunidades indígenas, sino que esto es muy representativo ya en las ciudades, por ejemplo en la ciudad donde nosotros estamos, que es Los Mochis, Sinaloa, hasta se convierte como una parte de la cultura ya en estas fechas, e inclusive hasta nosotros decimos, ahí vienen los judíos, ¿sí? Es la danza de los judíos y es muy interesante porque ellos van como en peregrinación, toman una peregrinación donde van danzando, se acercan, interactúan con el público, entonces marca un poquito la diferencia. Aquí pues tenemos la máscara sagrada del danzante judío, todo igual, la vestimenta es de manta sagrada, ellos utilizan una faja negra tradicional, la pierna sagrada del lote que ahorita decíamos, de Nárabis, ¿ok? Y también ahorita comentábamos que este tipo de artesanía de Nárabis, dependiendo del área donde pues se llegue a pronunciar, tiene diferente variante en cuanto a su acentuación. Estos son pues algunas de las muestras de los productos artesanales que se da dentro de todas estas danzas que hemos mencionado. Pueden ver ahí, cada uno de ellos son hechos por los mismos indígenas, son 100% artesanales. Y volvemos a repetir, no los realizan como una forma de producción económica. Se ha generado esta condición a raíz del turismo, de las visitas, del interés que ha mostrado personas que nos visitan de otros países o de otros estados, pero la finalidad de realizar esas artesanías no es la productividad económica. Y aquí tenemos pues ya la parte final. Chokore Utesia, muchas gracias. En la lengua. Chokore Utesia significa muchas gracias. Pues les agradecemos a todos que estuvieran aquí y que permanecieran. Muchas gracias. A las doctoras, a todas y a todos los demás ponentes, por favor, si pasan acá, hay un espacio para preguntas, comentarios, preguntas concretitas, comentarios, lo más conciso posible por el tiempo, pero pues tenemos el espacio para ello. También hay personas en vía remota por si hay alguna pregunta. También se puede pasar aquí a los ponentes, por favor. Buenos días. Primero que nada, muchas felicitaciones por su exposición. Son muy completas y muy entretenidas. Luego, unos comentarios respecto a cada exposición. Primero, es más o menos interesante cómo mencionan los cambios de la economía en los indígenas, porque sí es cierto ver cómo antes se pedía que el maíz no se escapara, no se fuera, y ahora se pide que se generen más ingresos debido al comercio actual. Mi hermano trabaja en SAMS y él dice que los que más sacan mercancía son los indígenas, con tarimas y tarimas de papel, de suavitel, todo. Entonces se ve mucho el cambio y la evolución de la economía. Respecto a esto es muy completo y muy acertado el trabajo a la realidad que es actualmente ciertos segmentos de la población indígena. Respecto a la herbolaria y la zoología que menciona el doctor, en mi pueblo existe la creencia que también la sangre del zopilote cura el cáncer, por ende se contratan a personas para cazar a estos animales. No solo eso, también a mí me recomendaron comer tlacuache por mis problemas de acné. Ya lo encargué, pero me da todavía asquito comerlo. Y sí, es muy acertado igual respecto a cómo va esto. Incluso la herbolaria, hay personas que se dedican todo el día a buscar plantas específicas para hacer remedios, para hacer pomadas, todo esto. Y es realmente interesante. Respecto a lo de
los préstamos lingüísticos. Yo desconocía completamente que tanto Su como el Yuyo, se me fue el nombre del otro, la otra variante de Su como Chachaltopo, perfecto, sí, ese eran préstamos lingüísticos. Aquí tengo una duda respecto a la gallina ciega. ¿Existe algún término para referirnos a ellas en Tzotzil? Porque yo lo conozco por gallina ciega, pero no sé cómo sería. Y muchos de estos animales que hoy en día en comunidades todavía tienen un nombre en español, me da curiosidad saber si existe una versión en Tzotzil celtal y por qué ya no se usa, o simplemente por conveniencia, porque ya nadie habla la lengua, etcétera. Y respecto al último, la última exposición de las doctoras, me da mucho a la vez felicidad ver que todavía hay pueblos que siguen con sus tradiciones sin la intervención de factores externos, como es el capitalismo en este caso, que se ve rodeado por los pueblos actuales. Como ustedes mencionan, ciertas danzas que todavía siguen con la misma tradición, con lo mismo que desde un inicio pudieron haber sido, a diferencia de estos pueblos. Por ejemplo, una de las comunidades a las que está aliada la ranchería Boyasacte, que es donde viven mis padres, es Santa Rosa, la cual hay una fiesta de Santa Rosa justamente donde se hace la típica quema de toritos, pero no hay nada tradicional. Ahí vemos a una máscara de Colosio, justo lo que había mencionado el doctor, una máscara de Colosio, luchadores, saber qué, pero ahí están. Y es muy interesante ver cómo existen comunidades que aún siguen manteniendo esto. Muchas gracias. Ahí está. Sí, gracias por los comentarios para todas y todos. Para mi caso, pues realmente es interesante ver cómo usamos muchas de las plantas y animales, cómo los nombres de ellos nos remiten a lenguas distintas, a intercambios que se han sucedido a lo largo de décadas y siglos de intercambios, ¿no? Entonces, palabras muy comunes como maíz, calabaza o tomate, por ejemplo, que pueden decir, pues es parte del español, pues sí, pero tienen un origen distinto, ¿no?, al español. Maíz, entiendo que es la lengua taína, no tiene que ver ni siquiera con el náhuatl. La calabaza es un préstamo del español, en España se usa calabaza, por analogía aquí las calabazas que se encuentran acá pues se llaman calabazas justamente. Entonces, y así como dices lo de Yaxaltojo, Tsukumo, Tsukum, son palabras corrientes, ¿no? Entonces ahí yo observé pues esta vía de poder preguntarme justamente cómo de todas las plantas, animales que usamos cotidianamente, cómo suceden estos cambios, estas apropiaciones, ¿no? Realmente es que lo usamos cotidianamente. En la mañana desayunamos arroz, que puede haber sido arroz producido es originario de Asia. Usamos la caña de azúcar cercano a la India, el café, pues bueno, está en Etiopía, y usamos maíz, que es de acá, de Mesoamérica, ¿no? O el cacao, que pues puede ser originario de Sudamérica, y así. Entonces realmente estamos interconectados, y esta interconexión, hablando de lo que hoy en la mañana se hablaba de interculturalidad, pues nos da ese carácter universal que es del propio del humano, ¿no? Entonces, pues no puedo responder directamente a tu pregunta, pero eso puedo responder en términos generales. Sí, lo de la gallina ciega, exacto. No, desconozco en particulares. Bueno, sobre el comentario del joven nada más, pues nos enfocamos en esta parte de lo que mostramos de la investigación, pero definitivamente hay una evolución dentro de las artesanías y los rituales y todo lo que se
se realiza al interior de la etnia Yorema Mayo. Y claro que sí han sufrido algunos cambios las artesanías. Los materiales que son de la naturaleza en ocasiones escasean. Entonces se han buscado opciones también para, por ejemplo, no mostramos bien aquí una fotografía de los ténabaris, que en la lengua yoremnoqui, de los yoremes mayos, tena es pierna y bari es elote. Entonces se dice que es la pierna del elote. Y esos danzantes, tanto los danzantes de venado como los pascolas y los judíos, utilizan esos capullos de mariposa disecados con piedritas adentro y los van poniendo en una línea. Entonces esa línea con un mecate o algo, no sé cómo se llama, los van poniendo y te los enredas en la pierna. Los danzantes se los enredan en la pierna y te queda así esa pierna de elote forrada. Entonces, es la opción el capullo de mariposa, pero cuando no hay capullos de mariposa que se recolectan por allá en la sierra, se hacen con otros materiales que son sintéticos, que se compran en las ferreterías, etcétera, ¿no? Para obtener esas artesanías disponibles para las festividades, más que nada de los judíos, que son en toda la cuaresma, que inician el miércoles de ceniza y terminan el Viernes Santo, Sábado de Gloria y el domingo de, ¿cómo se le llama, maestra? De Resurrección. Entonces así las máscaras, por ejemplo, de Mochicahui son de madera. Hay unos tipos de madera como álamo, de chilicote, que le llaman los artesanos, que son maderas muy livianitas y que las pueden transformar rápidamente. Los artesanos de Mochicahui hacen muchas caritas de mujer, y el resto de la máscara atrás es de cuero de algún animal. En otros centros ceremoniales utilizan mucho lo que es el cuero del animal en todo alrededor. Es la máscara completa y le ponen ojos, y le ponen una nariz en pico, y le ponen unas orejas en pico en otros centros ceremoniales. Pero también en esa innovación, y como dicen los artesanos, es que yo hago la artesanía, viene el cliente, viene quien quiere salir en la festividad como judío y me dice, es que yo quiero que me hagan una máscara con la figura del Chavo, por ejemplo. O quiero al presidente que tú mencionabas. O quiero que me hagan a alguien que sale mucho en las redes sociales ahora y que es típico por aquí en la región, que me lo hagas. O quiero que me hagas al diablo, cuando se supone que los ancestros decían que todo eso se mostraba dentro de las máscaras que venía de lo que son los animales, que eso se ha ido transformando, pero sí, tratamos de rescatar lo que es lo original, lo que ellos pues han desarrollado, pero sí hay esa parte de innovación. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Muchas felicidades por las participaciones y exposiciones que hicieron. Antes que nada, me llamo Frida Sofía, soy hablante de mi lengua materna de las 3 variantes, que es Chol. Vengo de una comunidad que se llama Panzesteol, municipio de Tila, Chiapas. Bueno, solo son como comentarios. Justamente se me vino ejemplos, bueno, que prácticamente se viven dentro de mi comunidad. Sobre lo que decía aquí el doctor, de que ya actualmente cuando piden, cuando hacen sus promesas ya piden más que por los familiares, ¿no? En Tila hay un cerro que se llama el Cerro de San Antonio, donde está la cueva, donde está la representación de Jesucristo, ¿no? Y pues todos, cuando hay fiestas, por ejemplo, 3 de mayo, 15 de enero, la mayoría de las comunidades van a rezar en esa cueva. Entonces, sí, ya utilizan transporte, pero no es que lo quieran utilizar porque quiero, ¿no? O sea, si hay transporte, sí se puede llegar a ese cerro,
pero como hoy en día ya los jóvenes ya no, la mayoría de los jóvenes, incluyéndome, ya no practicamos lo que viene siendo los rezos, o sea, no sabemos cómo es el proceso de los rezos. Los que son mayores de edades, que son los principales en este caso, son los que ejercen pues eso, pues que vayan a, son, o sea, la comunidad, los creyentes de la religión católica, pues tienen que pedirle favor a los principales que son ya personas mayores. Entonces de ahí establecen una fecha, por ejemplo, antes del 3 de mayo, pues vamos, no sé, 28, 27 de abril, supongando, ponen esa fecha, entonces tienen que ir en ese cerro de San Antonio, pero ¿y qué tal y si llueve? Y como ya son personas mayores, pues ya no pueden irse en ese cerro. Entonces lo que hacen pues es contratar carro para que puedan llegar justamente en el cerro, pero no llegan literal porque tienen que caminar unos cuantos metros también. Y la otra es la promesa, ¿no? Cuando son promesas colectivas es donde se pide lo que viene siendo promesa del maíz, que se pide la lluvia, que se pide, no sé, que haya mucha abundancia en las cosechas también. Y ya en promesas individuales, por ejemplo, por familia, no sé, los que quieran ir a meter también sus promesas individuales, también piden por sus cosechas y por sus familiares, ya sea que alguien esté enfermo, los que se van a trabajar, no sé, para que, bueno. Y en el caso de los animales que se utilizan para la curación, yo conozco algunos que vienen siendo también justamente el colibrí, sopilotes que se utilizan para tratar enfermedades como la esquizofrenia. O sea, no es solo es como para controlar, no para que lo cure de una vez. Y existe también lo que viene siendo machitbul. No sé cómo se dice literalmente en español. Para nosotros machit es machete, buul es frijol, entonces no sé cómo sería el término en español. Entonces, y también en mi comunidad elaboran tambores, no elaboran para vender, sino solo lo elaboran para hacer para los rituales, o sí, más bien es para los rituales. Pero lo que hace la comunidad es que si se hace tambor para el centro, porque tenemos también centros, pues todas las familias tienen que convivir, o sea, tenemos que convivir o ir donde se va a elaborar el tambor, llevar comida o ahí prepararlo para que se pueda convivir, para que, bueno, según nosotros es para que dure el tambor y para que suene bonito. Eso es todo. Una pregunta con respecto al proyecto de las colegas de Sonora. Si el proyecto tiene una dimensión histórica, porque me parece que sería muy interesante, explorar por ahí, puesto que también, digamos, hubo una evangelización por parte de jesuitas, y pues ahí también los jesuitas tuvieron en las misiones mucho que hacer, sobre todo en términos de música, ¿no? Van con los instrumentos de cuerda, el arpa, y unos otros instrumentos, sobre todo de cuerda. Y en ese sentido mi pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las artesanías que están elaborando, como ustedes le llaman, artesanías? Eso me llama la atención también, instrumentos artesanías, o sea, ¿cómo entender eso? Sí, al ser con motivo ritual, pues se utilizan, ¿no?, dentro de las ceremonias indígenas, y estas ceremonias quienes participan son los fiesteros, los danzantes, pero también los músicos, porque sí, como comenta, hay instrumentos también que son artesanales, ¿no? Y sí, también tenemos esa parte de la ¿cómo se le llama? El impacto que tiene el indígena Yoreme Mayo al haber adaptado también de alguna manera esa parte de la cultura que venía del exterior, ¿no? El sincretismo religioso. Entonces sí hay música, y sí hay algunas que se puede decir complementos que se encuentran dentro de todas esas artesanías, músicas, rituales.
dentro de la etnia. Ah, sí, somos de Sinaloa. Norte de Sinaloa se encuentra la comunidad de Mochicahui, pero también los Lloremes Mayos están en el sur de Sonora, en 6 municipios también del sur de Sonora. Bien, creo que son todos los comentarios, preguntas. Solamente, bueno, yo aprovecho cuando tengo el micrófono para comentarle preguntarle a Fausto sobre la uva, que no sé si es su conversión al tzotzil de llamarle susú. Pues en Tojolabal conocemos a la uva le decimos uva porque tenemos susú, es decir, hay una uva silvestre y así le llamamos, así la conocemos como susú. Bueno, como luego no hay en todas las regiones las plantas ni los animales, cuando piden traducciones, por ejemplo, a ver cómo se dice tortuga en Tojolabal, digo, no sean gachos, no tenemos tortugas, ¿cómo lo vamos a saber? Le decimos tortuga y listo. Esta tojolabalización de los nombres. Y para el caso de las compañeras que vienen de muy lejos, les agradecemos infinitamente todo el viaje que hicieron. El uso de la piel del venado para los tambores seguramente, pues no sé, tiene alguna explicación mucho más amplia, porque es solo de venado y no de otros animales. Para nosotros, por ejemplo, para muchas de las culturas del sureste de México, el venado es importante porque es la cabalgadura del dueño del espacio silvestre. Y bueno, también los huesos del venado sirven para muchas otras cosas. La serpiente de cascabel es el látigo de este dueño del espacio silvestre, en fin, tal vez tenga que ver, estamos hablando del sur, quizá como parte de todo este continente también tenga que ver con esto o algo así, los lloremes, porque también aparecen los ancianos vestidos con estas máscaras que ustedes ya aludieron, tal vez pues tengan explicaciones mucho más amplias que quizá no nos dé tiempo acá, pero bueno, ahí está el comentario para que sigamos en otra ocasión. Bueno, Fausto, si quieres, sí, pues rapidísimo, por favor. Sí, bueno, para los Lloremes Mayos, el venado representa lo bueno y lo positivo dentro del Cuyaania, que es el monte sagrado. Entonces ellos tienen mucho respeto, lo valoran, y se utiliza la cabeza del venado para el danzante del venado, ¿no? Pero también se ha utilizado, como comentaba acá el joven, sobre la evolución de esas artesanías, como es escaso el venado, estar matando venados y todo eso, y el respeto por la naturaleza, pues también se utiliza que se diseña la cabeza del venado con otras partes del cuerpo del animal y se estructura el venado como si fuera la cabeza. Pero también los tambores que son que pueden ser de cuero de venado, también pueden ser de cuero de cabra, de chiva, de borrego, pueden ser también de puerco, de diferentes animales, de zorro y de todos, de diferentes animales que se encuentran en la región norte de Sinaloa y sur de Sonora. Sí, brevemente, sí, sucede un fenómeno como de analogización, o sea, la uva, si se encuentra acá y se encuentra como un símil, pues se le va a llamar así. No sucede en todos los casos, en este caso de uva, pues se puede llamar susú, pero en otros casos uva igual. Pero por ejemplo, para el caso de los venados, el tzotzil de Huixtán todavía se emplea como chig, el venado, y no se emplea como un teticalchij, como venado de monte, como sucede en otros casos, como en el tzotzil de Cienacantán o el de Chambula. ¿No? Chij se hizo el símil para el borrego, para las ovejas, se les llamó venados, y entonces para distinguirlos de los venados silvestres, pues se llamamos teticalchij. Pero en el caso de Huixtán, por ejemplo, el chitón, que pues, evidentemente se usaba para los jabalíes, bueno, en
en México, en América no hay jabalíes, pero sí hay censos, sí hay pecarís, entonces se le llama chitón. Entonces aquí sucede una analogización, se le pone como chitón a los cerdos, a los cochitos, a los puercos, y a los de monte se le llaman tética, chitón. Lo mismo, por ejemplo, para las abejas, chanulpom, porque pues hay abejas melíferas, digamos, en Mesoamérica, vienen las abejas que conocemos, pues vienen de Europa, africanas ahora también, pero se les llama igual chanulpom. Entonces es interesante el fenómeno, pues ya luego podemos platicar más. Adelante. Muchísimas gracias. Respetuosamente pido un aplauso para las y los ponentes y a ustedes como público que han estado acá acompañándonos. A las y los ponentes les informo que sus reconocimientos se les hará llegar vía electrónica y en nombre de la Universidad Autónoma, de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas y la Facultad de Ciencias Humanas para el Desarrollo Intercultural Sostenible, nuestro agradecimiento por aguantar y las disculpas por la demora en desfasarnos un poco del tiempo. Muchas gracias a todos y todos.